Imagina que de repente el sol deja de brillar con fuerza, que las cosechas fracasan, que la hambruna y la enfermedad se extienden por continentes enteros. Hoy vamos a viajar al año 536, considerado por muchos historiadores como el peor momento para estar vivo en toda la historia de la humanidad. Fue una época en la que misteriosas nieblas cubrieron el cielo, imperios enteros se debilitaron y la vida cotidiana se volvió una lucha desesperada por sobrevivir. A lo largo de este video, vamos a descubrir qué ocurrió realmente, por qué este año cambió el rumbo de civilizaciones enteras y cómo la humanidad logró resistir a pesar de la oscuridad. Así que antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora sí, vamos a empezar este viaje al corazón de uno de los años más terribles de la historia, una de las épocas más sombrías de la historia humana. Las fuentes antiguas que nos hablan de aquellos días transmiten una sensación de desconcierto, de miedo y de impotencia ante un mundo que parecía haberse vuelto irreconocible. En las crónicas bizantinas, en los registros chinos, en las anotaciones de sabios irlandeses y en tradiciones orales que después se plasmaron en textos, hay un mismo eco. El sol, fuente de vida y medida de los ciclos de la existencia, había dejado de brillar como lo hacía siempre. El astro rey, que cada mañana daba comienzo a la jornada con su luz poderosa, se mostraba débil, como si estuviera cubierto por un velo grisáceo que lo convertía en una luna pálida. Aquello no era un fenómeno pasajero de unos días, ni siquiera de unas pocas semanas. Fue un misterio persistente que se extendió durante más de un año, tal vez hasta 18 meses, marcando a fuego la memoria de quienes lo vivieron. La primera voz que suele citarse proviene de Procopio de Cesarea, un historiador bizantino cercano al emperador Justiniano. Procopio era testigo directo de los grandes conflictos de su tiempo, pero lo que anotó en sus crónicas del año 536 no fue una batalla ni una conspiración política, sino un fenómeno celeste que descolocó a todos. Según sus palabras, el sol brillaba como la luna, privado de sus rayos, y este extraño oscurecimiento duró todo un año. No era un eclipse, porque los eclipses son breves, ni tampoco se parecía a la niebla común, que se disipa con el viento o el calor del mediodía. Era una penumbra constante, una especie de filtro que impedía a la luz solar desplegar toda su fuerza. En China, los anales imperiales también registraron fenómenos similares. Los cronistas escribieron que se observaron cielos oscurecidos, temperaturas frías inusuales y cosechas arruinadas. Los textos chinos, tan atentos siempre a los signos celestes y a los presagios, recogieron con alarma que el sol estaba velado, que no se veía su resplandor y que las estaciones parecían confusas. Para una cultura donde el equilibrio entre el cielo y la tierra era reflejo del orden imperial, aquel fenómeno era interpretado como un aviso terrible, un desequilibrio cósmico que anunciaba calamidades. La coincidencia entre fuentes tan distantes en geografía y en lengua es reveladora. No se trataba de un fenómeno local, no era una tormenta de polvo que cubría una región concreta, sino algo global, el mundo entero. Desde Constantinopla hasta las cortes de China, desde las islas británicas hasta los desiertos de Oriente Medio, se vio sumido en una penumbra inquietante. Esto es lo que hace del año 536 un hito histórico. La universalidad del fenómeno, su persistencia y sus consecuencias devastadoras. Los testimonios europeos también coinciden en la extrañeza de aquel tiempo. En Irlanda, por ejemplo, los anales medievales hablan de una falta de pan que comenzó en 536 y se prolongó durante varios años, señal de hambrunas ligadas al fracaso de las cosechas.
No mencionan directamente al sol, pero es evidente que la relación entre la oscuridad persistente, la caída de las temperaturas y la pérdida de la producción agrícola formaba parte de un mismo cuadro. Los anillos de los árboles en Irlanda y Escandinavia, analizados muchos siglos después, confirmaron que hubo una abrupta disminución del crecimiento, como si los veranos hubieran desaparecido de pronto. Volviendo a Procopio, lo interesante es que no escribe con tono científico, ni busca una explicación natural. Su relato es más bien la observación atónita de alguien que, acostumbrado al sol brillante del Mediterráneo, se encontraba de pronto con un firmamento apagado. Imaginemos un mediodía bizantino, donde normalmente la luz del sol habría iluminado las cúpulas doradas y los mosaicos resplandecientes. En cambio, todo estaba bajo una luz mortecina, como si una nube interminable se hubiera instalado en el cielo. La penumbra alteraba no solo la agricultura, sino también la psicología de las personas, que vivían en una constante sensación de inestabilidad. En Siria, otro cronista, Zacarías de Mitilene, también menciona el extraño oscurecimiento. Sus palabras refuerzan la idea de que no fue un fenómeno puntual, sino una condición atmosférica duradera. Y en otros lugares del mundo, desde las crónicas armenias hasta registros mesoamericanos, hay alusiones a tiempos de oscuridad, frío y hambre. La multiplicidad de testimonios construye una especie de mosaico en el que cada pieza confirma la magnitud del desastre. Resulta fascinante pensar en cómo los pueblos de la antigüedad intentaban interpretar aquel misterio. Hoy sabemos que los fenómenos naturales, aunque terribles, tienen explicaciones físicas como erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. Pero para las sociedades del siglo VI, el cielo era un libro de mensajes divinos, y el sol era la manifestación más evidente del orden cósmico. Si ese sol se debilitaba, si su luz era como la de la luna, entonces significaba que algo terrible había ocurrido en el equilibrio universal. No era extraño que se interpretara como un presagio de guerras, pestes y catástrofes. Las estaciones comenzaron a confundirse. Los veranos eran demasiado fríos, los inviernos parecían interminables, y la agricultura, que dependía de los ciclos regulares de sol y calor, se vio arruinada. Los campesinos, al mirar el cielo, no veían el sol radiante que guiaba la siembra, sino un disco blanquecino incapaz de calentar la tierra. Las semillas no germinaban, los frutos no maduraban, y las reservas se agotaban con rapidez. Así, lo que comenzó como un fenómeno extraño en el cielo se transformó en una crisis material muy concreta en la tierra. El desconcierto no se limitaba a los agricultores. Los gobernantes, los sabios y los religiosos intentaban dar respuestas. En Constantinopla, en la corte de 1902, Justiniano, los consejeros del emperador se enfrentaban a la pregunta de si aquello era un castigo divino o un signo de que debían cambiar el rumbo del imperio. En China, los astrónomos imperiales buscaban explicaciones en los movimientos celestes, mientras los consejeros políticos advertían de la necesidad de reforzar el orden moral y social para contrarrestar la cólera del cielo. En todos los rincones, la humanidad trataba de comprender lo incomprensible. Al leer estas fuentes, uno no puede dejar de sentir la angustia de quienes vivieron bajo ese cielo gris. El sol, que siempre había sido símbolo de certeza, se volvió motivo de duda. Los días eran como tardes perpetuas, sin amanecer pleno ni anochecer marcado. La penumbra traía consigo frío, hambre y temor, pero también un silencio lleno de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Volvería alguna vez la normalidad? ¿O aquel era el fin del mundo conocido? Los cronistas no exageran. Se trataba de una experiencia colectiva, visible para todos, que marcó la memoria de generaciones enteras.
Por eso, aunque el tiempo ha pasado y los siglos se han acumulado, el eco del año 536 sigue resonando en los documentos que nos dejaron. Gracias a ellos, sabemos que la oscuridad no fue una metáfora ni un mito, sino una realidad tangible que cambió el destino de imperios y pueblos. Y ese es apenas el inicio de la historia. El primer paso hacia una cadena de desastres que harían de la segunda mitad del siglo VI una de las épocas más duras que la humanidad haya conocido. La penumbra que cubrió el mundo en el año 536 no tardó en traducirse en consecuencias palpables y terribles. Lo que en un primer momento fue observado como un fenómeno extraño en el cielo, pronto se convirtió en un desastre climático de proporciones globales. Los testimonios coinciden en que, tras la aparición de aquel velo misterioso que debilitaba la luz del sol, las temperaturas comenzaron a descender bruscamente. No se trató de un frío normal de invierno, ni de simples oscilaciones climáticas que podían ocurrir en algunas regiones. Fue un descenso generalizado que afectó tanto al Mediterráneo como a Europa septentrional, a Asia Central, a China y hasta a territorios del Medio Oriente. Era como si el planeta entero hubiera entrado en un invierno prolongado e imprevisible. Los campesinos fueron los primeros en percibirlo con angustia. En el Mediterráneo, acostumbrado a veranos secos y calurosos, los campos comenzaron a mostrar señales de estrés. El trigo, base de la alimentación en Bizancio y en muchas regiones de Europa, no alcanzaba a madurar. En las viñas, los racimos de uva no lograban crecer con normalidad. En lugares donde la agricultura seguía un calendario marcado por la regularidad solar, el desconcierto fue inmediato. Las estaciones ya no respondían al ritmo conocido. Los veranos parecían otoños fríos, los inviernos se prolongaban, y el cielo seguía mostrando esa luz mortecina que no lograba calentar la tierra. En Europa septentrional, la situación fue aún más dramática. Allí, donde los veranos cortos eran vitales para asegurar el alimento del invierno, cualquier anomalía climática podía ser catastrófica. Las crónicas irlandesas hablan de años sin pan, lo que significa que las cosechas de cereales habían fracasado repetidamente. En Escandinavia, los registros naturales de anillos de árboles muestran un crecimiento detenido, lo que revela inviernos largos y veranos fríos que prácticamente borraron la posibilidad de cultivo. Las comunidades rurales, dependientes de su entorno inmediato, comenzaron a sufrir hambre de manera acelerada. En Asia, particularmente en China, los anales imperiales dejaron constancia de heladas en verano y de cosechas arruinadas. Las temperaturas descendieron tanto que incluso los arrozales, acostumbrados al calor húmedo, quedaron devastados. La crónica registra con alarma que la gente moría de hambre y que hubo disturbios sociales ligados a la escasez de alimentos. Para una sociedad que veía el orden cósmico reflejado en la abundancia agrícola, la devastación de los campos era la prueba más clara de que algo había alterado el equilibrio entre el cielo y la tierra. Las heladas en pleno verano fueron uno de los signos más desconcertantes. Imaginemos a campesinos en julio o agosto despertando para encontrar sus campos cubiertos por escarcha, cuando normalmente esperaban calor y sol. La gente no tenía herramientas para enfrentar semejante anomalía. No existían reservas suficientes para alimentar a poblaciones enteras durante meses de malas cosechas consecutivas. Los silos se vaciaban, los mercados encarecían los granos y los más pobres se encontraban desamparados. La hambruna comenzó a propagarse. El hambre no era un fenómeno abstracto, sino un sufrimiento cotidiano. Niños debilitados, adultos obligados a reducir sus raciones, ancianos que no resistían los rigores de la desnutrición. En muchas regiones, los registros hablan de muertes masivas, de familias enteras que quedaban diezmadas, de aldeas que se despoblaban. Y cuando la comida escasea,
la violencia social aparece. Hubo saqueos, enfrentamientos entre comunidades, migraciones forzadas en busca de tierras menos castigadas por el frío y la falta de sol. Las ciudades, aunque podían tener mejores sistemas de almacenamiento, también sufrieron. En Constantinopla, la capital del imperio bizantino, la presión de alimentar a una población numerosa se volvió insoportable. El comercio de grano, que traía cargamentos desde Egipto y otras regiones fértiles, no podía compensar la caída de la producción generalizada. Los precios se dispararon, los pobres no podían acceder al pan y los disturbios se multiplicaban. La urbe, centro del poder imperial, sentía en carne propia los efectos de un fenómeno que había empezado en los cielos y que ahora se traducía en hambre en las calles. El hambre, además, no llegaba sola. Con la desnutrición venía la debilidad, y con la debilidad, las enfermedades. Las poblaciones urbanas, hacinadas y sin condiciones higiénicas adecuadas, se convirtieron en terreno fértil para epidemias que diezmaron aún más a los sobrevivientes. Aunque la gran peste de Justiniano llegaría unos años más tarde, en 541, ya en estos años previos, la miseria física había creado un escenario de fragilidad que sería devastador cuando las enfermedades golpearan con fuerza. El desconcierto no fue solo material, sino también espiritual. Las sociedades del siglo VI interpretaban los fenómenos naturales a través de una lente religiosa y simbólica. La oscuridad persistente, el frío fuera de estación, las cosechas arruinadas, eran vistos como señales de ira divina o como presagios del fin del mundo. En Europa cristiana, muchos clérigos predicaban que se trataba de un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Los sermones apocalípticos se multiplicaban y la población, ya debilitada por el hambre, encontraba en estas explicaciones un motivo de temor adicional. En Asia, las interpretaciones fueron similares. En China, donde la legitimidad del emperador se vinculaba a la armonía cósmica, el fracaso de las cosechas y los cielos oscuros se entendían como una señal de que el mandato celestial estaba en crisis. Eso generaba tensiones políticas, revueltas y cuestionamientos a la autoridad imperial. La naturaleza se convertía así en un actor político, pues lo que ocurría en el cielo tenía consecuencias directas en la estabilidad del trono. El miedo colectivo adoptó formas diversas. Algunos grupos se entregaban a rituales de expiación, rogando a los dioses que devolvieran la luz y el calor. Otros veían en el fenómeno una confirmación de antiguas profecías de destrucción. Los textos apocalípticos, tanto cristianos como budistas o zoroastrianos, eran releídos a la luz de lo que estaba ocurriendo. La imaginación popular se llenaba de visiones de catástrofe, de interpretaciones que oscilaban entre la esperanza de una salvación divina y el terror a una aniquilación inminente. Mientras tanto, la vida cotidiana se hacía insoportable. En las aldeas, las familias contaban cada grano de cereal como un tesoro. En las ciudades, los mercados se convertían en lugares de desesperación. Comer pan, que había sido lo más común y básico, se transformó en un privilegio. Muchos se vieron obligados a sustituir alimentos por raíces, hierbas, cortezas de árboles o lo que fuera posible recolectar. Los testimonios de hambre extrema hablan incluso de canibalismo en algunos lugares, aunque estas menciones deben entenderse dentro de un contexto de exageraciones de crónicas. Aún así, reflejan hasta qué punto el hambre alteró las normas sociales más elementales. El impacto fue tan amplio que cambió el paisaje humano. Las migraciones se intensificaron. Campesinos abandonaban tierras improductivas y se desplazaban hacia otras regiones, generando tensiones con los habitantes locales. En Europa, este movimiento coincidía con la inestabilidad propia de la época post-romana, donde los reinos bárbaros intentaban consolidarse.
La hambruna y el clima adverso complicaban aún más ese delicado equilibrio. En Asia Central, los movimientos de poblaciones nómadas también respondían a estas presiones. El frío inusual, la falta de pastos para el ganado y la escasez de recursos empujaban a grupos enteros a desplazarse, lo que a su vez generaba choques con otras comunidades. La penumbra del sol no solo provocaba hambre, sino también guerras y conflictos derivados de la competencia por los recursos escasos. La sensación de que el mundo estaba cambiando de manera irreversible fue general. Para quienes vivían en el siglo VI, la alteración de las estaciones era un signo de que la naturaleza se había vuelto impredecible. Y cuando la naturaleza falla, toda la estructura social, económica y espiritual se tambalea. El año 536 no fue simplemente un episodio extraño, sino el inicio de una crisis prolongada que dejó cicatrices profundas en las poblaciones de Europa y Asia. La misteriosa niebla que había oscurecido el cielo se convirtió así en el detonante de una de las peores hambrunas globales de la antigüedad. El hambre, la enfermedad, el miedo religioso y la inestabilidad política se entrelazaron para crear un escenario en el que la vida se volvió extremadamente frágil. Lo que había comenzado como un fenómeno celeste terminó transformando cada aspecto de la vida humana. Y la memoria de ese tiempo oscuro quedaría grabada durante generaciones como un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad frente a los caprichos del cielo y de la tierra. La oscuridad persistente del año 536 no fue solamente un fenómeno atmosférico desconcertante, sino la chispa que desencadenó un colapso agrícola sin precedentes. La agricultura, que en aquella época era el fundamento de toda la economía y de la subsistencia de la mayoría de la población, dependía absolutamente de los ciclos solares. El debilitamiento del sol, la caída de las temperaturas y la sucesión de veranos helados y húmedos arruinaron las cosechas de manera generalizada. No se trató de un mal año agrícola, como tantas veces habían soportado las sociedades del pasado, sino de una secuencia de años donde las reservas se agotaron y la esperanza de abundancia desapareció. El resultado fue la escasez crónica de alimentos que derivó en migraciones forzadas, rebeliones y un nivel de desesperación social pocas veces visto. El trigo, base de la alimentación en Europa, fue el primero en fracasar. El cultivo necesitaba sol para crecer, madurar y ser cosechado en verano, pero aquel verano no llegó. El sol no calentaba lo suficiente, las lluvias se extendieron en exceso y los campos se llenaron de humedad. El grano que lograba brotar era pequeño, débil y escaso. En regiones como Italia, Grecia o el sur de Francia, donde la dieta dependía directamente de las cosechas de cereal, las reservas almacenadas en silos empezaron a vaciarse con rapidez. El pan, alimento fundamental y símbolo de la subsistencia, comenzó a encarecerse hasta volverse inaccesible para los más pobres. En Irlanda y en el norte de Europa, donde las estaciones ya eran cortas y severas, incluso en condiciones normales, el fracaso de las cosechas fue devastador. Los anales irlandeses hablan de años sin pan a partir de 536, señal inequívoca de hambrunas prolongadas. Lo que antes era un invierno duro pero soportable, ahora se transformaba en un ciclo interminable de escasez. El ganado, privado de pastos adecuados por la falta de calor y la aparición de heladas en verano, también comenzó a morir. Así, las fuentes de proteína y leche disminuyeron al mismo tiempo que el cereal escaseaba. En China, los registros imperiales detallan la magnitud de la crisis. Los arrozales, que dependían de temperaturas cálidas y agua controlada, se arruinaron por completo. Las cosechas fracasaron y las crónicas hablan de muertes masivas por hambre.
Se menciona incluso que la gente comenzó a alimentarse de cortezas de árboles o hierbas en un intento desesperado de sobrevivir. Allí, la hambruna no solo se tradujo en sufrimiento humano, sino también en una crisis política. El mandato celestial, que legitimaba al emperador, se interpretaba como quebrado cuando la naturaleza dejaba de sostener a la población. En el Mediterráneo oriental, Bizancio intentaba mantener un delicado equilibrio. El imperio dependía de las importaciones de grano de Egipto, tradicionalmente fértil gracias al Nilo. Pero incluso allí la producción disminuyó, porque el cambio climático no respetó fronteras. Los barcos cargados de grano llegaban a Constantinopla con menos cargamento del esperado, y los precios en los mercados se disparaban. El pueblo hambriento comenzaba a impacientarse. El hambre se convirtió en terreno fértil para disturbios y rebeliones. La confianza en el poder imperial, ya debilitada por las guerras constantes contra Persia, se erosionaba cada vez más. Las migraciones fueron otra consecuencia inevitable. Cuando una aldea quedaba sin reservas, sus habitantes tenían que abandonar las tierras que habían trabajado durante generaciones. Familias enteras se lanzaban a los caminos, buscando lugares donde aún hubiera comida o campos menos castigados por el frío y la penumbra. En Europa Central, este movimiento de poblaciones generó tensiones con las comunidades que ya habitaban en las regiones de destino. Los recién llegados eran vistos como competidores por recursos escasos, lo que generaba enfrentamientos, saqueos y violencia. Las historias de desesperación abundan en los registros. Crónicas bizantinas y relatos posteriores hablan de pueblos enteros que se quedaron sin grano. La gente se alimentaba de lo que encontraba: raíces, hierbas, animales pequeños, incluso cuero hervido. En algunos textos se mencionan casos extremos de canibalismo, aunque no se puede confirmar su veracidad histórica. Sin embargo, el hecho de que aparezcan en los relatos refleja hasta qué punto la imaginación colectiva percibía aquellos años como una era de horror y desesperanza. La escasez de alimentos se convirtió en un detonante directo de conflictos sociales y políticos. En Europa, la estructura posromana ya estaba fragmentada, y el hambre acentuó esa fragmentación. Los señores locales, encargados de administrar las tierras y los recursos, se enfrentaban a súbditos desesperados que exigían alimento. En algunos casos, los campesinos se rebelaron contra sus señores, acusándolos de acaparar grano o de no distribuirlo justamente. La tensión entre ricos y pobres, entre gobernantes y gobernados, creció hasta convertirse en violencia abierta. En Bizancio, el propio Justiniano tuvo que enfrentar disturbios populares que, si bien tenían raíces políticas, estaban alimentados por el hambre y la miseria. Las famosas revueltas de la época, como la insurrección de Nica en 532, muestran un imperio con un pueblo enojado y al borde del estallido social. Aunque esa revuelta fue anterior a 536, el ambiente que se generó tras el colapso agrícola empeoró aún más el frágil vínculo entre la población urbana y el poder imperial. En Asia, la hambruna también alimentó rebeliones. En China, campesinos desesperados se levantaban contra administradores locales, saqueaban depósitos de grano e intentaban sobrevivir al margen de la autoridad imperial. Los registros mencionan que incluso los funcionarios más fieles reconocían que el hambre había erosionado la lealtad del pueblo. Cuando no hay pan, la política se derrumba. El hambre, además, no solo debilitaba cuerpos, sino también sociedades enteras. Los ejércitos, que dependían de un suministro constante de grano y carne, se encontraban con raciones insuficientes. La capacidad de los imperios para mantener sus campañas militares disminuyó drásticamente. Un soldado hambriento no puede combatir con eficacia, y un ejército sin provisiones se disuelve. Así,
El colapso agrícola afectó tanto a los campesinos como a los ejércitos que sustentaban el poder político. En el plano espiritual, el hambre se interpretó como un castigo divino. En las iglesias cristianas de Europa, los sermones hablaban de la ira de Dios y muchos veían en el fracaso de las cosechas la confirmación de profecías apocalípticas. En comunidades rurales se organizaban procesiones y rituales de súplica para pedir el regreso del sol y el fin de la escasez. En China, las hambrunas eran vistas como prueba de que el emperador había perdido el favor celestial, lo que alentaba a facciones rivales a desafiar su poder. La desesperación llevó también a fenómenos sociales extremos. En algunas regiones, la gente vendía a sus propios hijos como esclavos a cambio de alimento. En otras, las familias abandonaban a los más débiles para aumentar las posibilidades de supervivencia de los demás. Estos actos, que parecen inhumanos desde nuestra perspectiva, eran estrategias desesperadas de supervivencia en un mundo que se había vuelto hostil. El colapso agrícola no fue entonces un simple problema de economía rural, sino el centro de una transformación social, política y cultural. El hambre era la chispa que encendía rebeliones, el motor de migraciones masivas, el argumento de discursos religiosos apocalípticos y el trasfondo de guerras y conflictos. Ningún aspecto de la vida quedó intacto. Desde las aldeas más humildes hasta las cortes imperiales, todos sentían la presión de un mundo donde el alimento se había convertido en el recurso más preciado y escaso. Con el paso de los años, la situación no mejoró de inmediato. El fenómeno climático persistió con variaciones durante al menos una década, lo que significa que varias generaciones vivieron en un estado constante de precariedad. El recuerdo del hambre se transmitió de padres a hijos, y la memoria colectiva lo convirtió en una advertencia permanente sobre la fragilidad de la vida. El colapso agrícola del año 536 y los años siguientes fue uno de los peores de la historia humana registrada, no solo por la magnitud del hambre, sino por sus consecuencias en la organización de las sociedades. La falta de alimento desestabilizó imperios, derrumbó la confianza en los gobernantes, impulsó migraciones y generó violencia. Fue una experiencia compartida por pueblos de Europa y Asia, una crisis verdaderamente global que dejó huellas profundas, y aunque el hambre era el rostro más inmediato de la catástrofe, no sería el único. En los años posteriores, sobre esa humanidad debilitada y hambrienta caería otro azote aún más terrible, la enfermedad. Pero, antes de llegar a eso, es necesario comprender cómo la oscuridad y el frío transformaron radicalmente las relaciones humanas y el destino de las civilizaciones. El misterio del año 536 no puede entenderse solo desde la perspectiva de una región. A diferencia de muchas crisis antiguas que eran locales o limitadas a un continente, lo que ocurrió en esta fecha tuvo un alcance global. Los testimonios procedentes de lugares tan distantes como Irlanda, China, Medio Oriente e incluso América coinciden en señalar que hubo una alteración profunda en el clima y en la luminosidad del sol. Lo extraordinario de este fenómeno es que no respetó fronteras ni culturas. Imperios poderosos, reinos pequeños y comunidades aisladas padecieron los efectos de un mismo suceso, lo que lo convierte en un acontecimiento universal. En Irlanda, los anales medievales constituyen una fuente valiosa. Estos registros, elaborados siglos después, pero basados en memorias orales y en la tradición de los monjes, mencionan de manera clara la falta de pan a partir de 536. Los textos dicen que en aquellos años no hubo pan durante 3 temporadas, lo cual significa que los campos de cereal no produjeron lo necesario ni para el consumo básico. Irlanda, con un clima ya de por sí duro y dependiente de cosechas cortas,
sufrió hambrunas que empujaron a comunidades enteras al borde del colapso. Esta escasez se reflejó en la disminución de la población y en la inestabilidad social, que se arrastraría durante décadas. En Escandinavia, la evidencia no proviene tanto de las crónicas escritas como de la naturaleza misma. Los anillos de crecimiento de los árboles, estudiados por los científicos modernos, muestran un colapso radical en esos años. Los árboles apenas crecieron, señal inequívoca de temperaturas extremadamente bajas. Aquella edad oscura climática tuvo un impacto directo en las poblaciones nórdicas, que dependían de veranos breves pero intensos para asegurar alimento y pastos para el ganado. El debilitamiento de las cosechas y la muerte de animales de cría debió de impulsar migraciones, movimientos de pueblos y una presión social que, con el tiempo, contribuiría a las oleadas de expansión vikinga siglos después. En Medio Oriente, las crónicas sirias y armenias también reflejan la anomalía. Zacarías de Mitilene menciona cielos oscurecidos y condiciones extrañas que interrumpieron la vida normal. Armenia, situada en una región montañosa y expuesta a climas severos, padeció descensos bruscos de temperatura que arruinaron los cultivos. Las comunidades cristianas de la zona interpretaron los fenómenos como castigos divinos, y los relatos religiosos de la época están impregnados de un tono apocalíptico. Los monjes y cronistas describieron la oscuridad como un signo inequívoco de que el fin de los tiempos estaba cerca. China ofrece uno de los testimonios más detallados. Los cronistas imperiales, atentos siempre a los fenómenos celestes porque se consideraban presagios políticos, registraron con minuciosidad la rareza del sol debilitado. Se mencionan cielos cubiertos, fracasos agrícolas y fríos inusuales en pleno verano. Las crónicas chinas insisten en que el pueblo moría de hambre y que hubo disturbios vinculados a la escasez. El hecho de que en dos extremos del mundo, Irlanda y China, aparezcan registros tan similares es una de las pruebas más claras de que el fenómeno fue global y no una coincidencia regional. Incluso en América existen rastros de lo ocurrido, aunque no contamos con crónicas escritas tan precisas como las de Bizancio o China. Las investigaciones arqueológicas y la tradición oral sugieren que también en Mesoamérica y en los Andes se vivieron tiempos de crisis climática. Los anillos de los árboles en regiones como California y los estudios de hielos glaciares indican cambios abruptos en el clima alrededor de esos años. En Mesoamérica, algunas culturas comenzaron a mostrar señales de declive que podrían estar relacionadas con esta crisis global. Aunque los detalles son más difíciles de precisar, lo cierto es que las huellas naturales confirman que el fenómeno alcanzó también al continente americano. El Imperio Bizantino, en el Mediterráneo oriental, se encontraba en un momento de gran esplendor bajo Justiniano, quien había iniciado ambiciosas campañas militares para reconquistar antiguos territorios romanos. Sin embargo, la crisis climática debilitó sus bases. Las ciudades del imperio, especialmente Constantinopla, dependían de un abastecimiento constante de grano. Con la disminución de la producción en Egipto y en otras regiones, la seguridad alimentaria de la capital se tambaleó. El pueblo comenzó a sufrir hambre, los precios subieron y la estabilidad social se resintió. Aunque Justiniano logró mantener su poder, el imperio entró en una fase de fragilidad que se agravaría con la llegada de la peste unos años más tarde. El imperio sasánida, rival de Bizancio en el Medio Oriente, también sintió los efectos. Su territorio abarcaba zonas agrícolas en Mesopotamia, dependientes de ríos como el Tigris y el Éufrates. Aunque estos ríos aseguraban agua, el problema era la falta de calor y la alteración de las estaciones. Las cosechas disminuyeron,
La población rural se empobreció y las tensiones sociales aumentaron. Para los sasánidas, que mantenían guerras constantes con Bizancio, el hambre representó un desgaste adicional. La lucha por recursos, en un contexto de escasez, hizo aún más destructivos los enfrentamientos entre los dos grandes imperios de la región. En China, el impacto político fue profundo. El mandato celestial, principio que legitimaba a los emperadores, se basaba en la idea de que el cielo otorgaba prosperidad y abundancia cuando el gobernante era justo. Cuando los cielos se oscurecieron y la gente pasó hambre, la autoridad imperial se vio cuestionada. Hubo revueltas campesinas, protestas y descontento general. Aunque la dinastía sobrevivió, su prestigio quedó seriamente dañado. Para los súbditos, el emperador había perdido el favor del cielo, y ese juicio cósmico era un argumento poderoso contra su legitimidad. La dimensión global del fenómeno también se refleja en las interpretaciones religiosas y culturales. En Europa cristiana, la oscuridad y el hambre fueron entendidos como castigos de Dios. En Medio Oriente, comunidades zoroastrianas, judías y cristianas veían en los cielos turbios signos del fin de los tiempos. En Asia Oriental, los budistas interpretaron el suceso como una señal de desequilibrio universal, un llamado a la purificación espiritual. Aunque cada cultura lo explicó a su manera, todas coincidieron en leer en los cielos un mensaje trascendente. La crisis no solo fue material, sino también espiritual, y unió a la humanidad en una experiencia compartida de vulnerabilidad. Es interesante observar cómo, pese a no existir contactos regulares entre regiones tan distantes, los testimonios convergen en descripciones similares. Esto demuestra que el fenómeno fue verdaderamente planetario. No era un problema de un imperio ni de un continente, sino un cataclismo climático que igualó a ricos y pobres, poderosos y débiles, en una misma lucha por sobrevivir. Un campesino irlandés, un comerciante bizantino, un funcionario chino o un pastor sasánida enfrentaban el mismo enemigo, invisible, la oscuridad persistente y el hambre que se extendía a su sombra. El año 536 nos revela de esta manera la interconexión de la humanidad con la naturaleza. Aun cuando los continentes estaban aislados en términos de comunicación, todos dependían del sol y de los ciclos climáticos. El debilitamiento de esa luz común desnudó la fragilidad de las sociedades humanas. Los imperios más grandes, con toda su organización política y militar, se vieron tan indefensos como las aldeas más humildes. La penumbra del sol puso a todos en la misma situación. Seres humanos que dependían del calor para cultivar y sobrevivir. Las consecuencias políticas fueron desiguales, pero en todos los casos significaron un retroceso. Bizancio logró mantenerse, aunque desgastado. El imperio sasánida perdió estabilidad. China enfrentó rebeliones y cuestionamientos a su legitimidad, y en Europa occidental los reinos posromanos, todavía en formación, encontraron en el hambre un obstáculo adicional para consolidarse. En América, aunque las fuentes son más difusas, también se perciben señales de crisis que pudieron acelerar transformaciones en culturas mesoamericanas y andinas. Así, el año 536 se convirtió en un fenómeno verdaderamente global. No fue un evento que se pudiera ignorar desde ninguna región del planeta. La penumbra del sol, la caída de las temperaturas y el colapso agrícola se sintieron en todas partes, dejando una huella que hoy reconocemos como una de las primeras catástrofes planetarias documentadas. Para quienes lo vivieron, debió de ser una experiencia abrumadora. Mirar al cielo y ver el mismo sol apagado que millones de personas en tierras lejanas también contemplaban, sin saber que compartían una misma tragedia. El mundo del siglo VI se volvió de repente un escenario común de sufrimiento.
y aunque las culturas lo interpretaron con diferentes lenguajes y símbolos, todas enfrentaron el mismo dilema: ¿cómo sobrevivir cuando la fuente de vida parecía haberse debilitado? Esa universalidad es lo que hace del año 536 un punto de inflexión en la historia humana, un recordatorio de que, más allá de fronteras y diferencias, todos los pueblos dependen de la misma naturaleza, y cuando ella falla, la humanidad entera se tambalea. Cuando los cronistas del siglo VI describieron la penumbra del sol, lo hicieron desde el asombro y el temor. No tenían herramientas científicas para explicar lo que veían, y por eso hablaron de signos divinos, presagios y castigos celestiales. Pero hoy, más de 1400 años después, la ciencia ha podido ofrecer pistas más claras sobre lo que ocurrió. El misterio del año 536 ha sido investigado por historiadores, geólogos, climatólogos y vulcanólogos, y aunque no existe una respuesta definitiva, las hipótesis modernas coinciden en señalar a la naturaleza como la responsable. Un conjunto de erupciones volcánicas colosales que lanzaron polvo y cenizas a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante meses y desencadenando un descenso abrupto de las temperaturas en todo el planeta. La clave para comprender este fenómeno se encuentra en la estratosfera. Cuando un volcán entra en erupción de manera masiva, no solo arroja lava y ceniza a nivel del suelo, sino que puede proyectar partículas diminutas, sulfatos y cenizas finas a gran altura, incluso hasta la estratosfera. Allí, esas partículas pueden permanecer durante meses o años, formando una especie de velo que refleja la radiación solar y disminuye la cantidad de calor que llega a la superficie terrestre. En consecuencia, las temperaturas globales caen, los ciclos de lluvias se alteran y las cosechas fracasan. Lo que los cronistas describieron como un sol que brillaba como la luna, debilitado y sin fuerza, corresponde perfectamente a lo que hoy llamamos inviernos volcánicos. Las evidencias modernas que sustentan esta hipótesis provienen de varias disciplinas. Una de las más claras es el análisis de los anillos de los árboles. Cada año, los árboles registran su crecimiento en un anillo que se puede estudiar siglos después. Cuando las condiciones son favorables, los anillos son amplios. Cuando hay sequías o fríos intensos, los anillos son delgados. Estudios dendrocronológicos en Escandinavia, Irlanda, Siberia y Norteamérica muestran que en los años 536, 537 y posteriores hubo un crecimiento ínfimo, señal de temperaturas extremadamente bajas y de veranos casi inexistentes. Estos datos coinciden con las crónicas históricas que hablan de heladas en verano y de cosechas fallidas. Los hielos polares ofrecen otra pista decisiva. En Groenlandia y en la Antártida, las capas de hielo acumulan año tras año partículas de polvo, ceniza y sulfatos que flotan en la atmósfera. Al perforar estos hielos y analizarlos, los científicos encuentran registros climáticos precisos de miles de años atrás. En las capas correspondientes al año 536 se detectó una concentración inusualmente alta de sulfatos volcánicos, lo que indica que hubo al menos una erupción colosal en esa época. Lo mismo ocurre en los años 540 y 547, lo que sugiere que no fue un solo evento, sino una secuencia de erupciones que prolongaron la crisis durante más de una década. La gran pregunta es, ¿dónde se produjeron estas erupciones? No existe una certeza absoluta, pero se manejan varias hipótesis. Una de las más aceptadas es la de un volcán en Islandia. Las erupciones de Islandia tienen la capacidad de enviar enormes cantidades de ceniza al hemisferio norte, afectando directamente a Europa y Asia. Los científicos señalan que los depósitos de ceniza encontrados en el hielo de Groenlandia coinciden con composiciones químicas propias de volcanes islandeses.
Si una erupción masiva ocurrió allí en 536, explicaría la oscuridad registrada por Procopio en Bizancio y por los cronistas en China. Otra hipótesis apunta a América Central. Algunos investigadores sugieren que una erupción catastrófica de un volcán en El Salvador, Guatemala o México pudo haber sido la responsable. En particular, el volcán Ilopango, en El Salvador, es considerado un candidato. Sabemos que este volcán tuvo una erupción gigantesca en algún momento entre los siglos V y VI, conocida como la erupción Tierra Blanca Joven. Esta erupción fue una de las más grandes de la historia, capaz de arrojar cantidades colosales de ceniza a la atmósfera. Aunque las fechas exactas aún se debaten, algunos estudios sugieren que pudo haber ocurrido en torno al año 536. De ser así, habría generado el velo de polvo que oscureció el mundo entero. También se mencionan otros posibles volcanes en América del Norte o en Indonesia, regiones donde erupciones de gran magnitud han tenido impactos climáticos globales en otras épocas. Lo importante no es tanto el lugar exacto, sino la magnitud del evento. Una erupción que alcance los 10 grados en el índice de explosividad volcánica tiene la capacidad de modificar el clima mundial durante años. Lo más interesante es que no fue un solo evento aislado. La evidencia de sulfatos en los hielos muestra que después de la primera gran erupción de 536, hubo otras en 540 y 547. Esto significa que justo cuando la humanidad intentaba recuperarse de la oscuridad inicial, nuevas erupciones volvían a cubrir la atmósfera de cenizas. El resultado fue una década entera de inestabilidad climática, con temperaturas que no lograban recuperarse y cosechas que fracasaban año tras año. La humanidad quedó atrapada en un ciclo de penuria del cual le costó generaciones salir. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, basta comparar con erupciones más recientes que están bien documentadas. En 1815, la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, generó el famoso Año sin Verano de 1816. En Europa y Norteamérica hubo heladas en junio y julio, las cosechas se arruinaron y la gente sufrió hambre, todo esto por una sola erupción. Imaginemos ahora que en el siglo VI no hubo solo una, sino varias erupciones seguidas, cada una reforzando la catástrofe iniciada por la anterior. No sorprende, entonces, que los cronistas hablaran de un sol débil y de años sin pan. Además, los estudios de sulfatos en los hielos permiten cuantificar el alcance. Se calcula que la erupción de 536 liberó millones de toneladas de partículas a la atmósfera, suficientes para reducir las temperaturas globales en más de 2 grados Celsius. Puede parecer poco, pero en términos climáticos es un descenso brutal. Un solo grado menos basta para alterar ciclos de lluvias, temporadas agrícolas y ecosistemas enteros. 2 grados menos en un mundo agrícola y vulnerable como el del siglo VI significaban la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. La ciencia también ha aportado un marco temporal más preciso. Mientras que las crónicas antiguas hablaban de un año oscuro, hoy sabemos que el efecto de la erupción se prolongó por al menos 18 meses y que los años siguientes siguieron afectados por erupciones adicionales. En total, la década de 530 fue una de las más frías y anómalas de los últimos 2 milenios. Este período ha sido bautizado por algunos investigadores como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. La combinación de testimonios históricos y evidencias científicas ofrece una imagen coherente. Procopio, Zacarías, Demía, Mitilene, los cronistas chinos y los anales irlandeses describen un sol apagado y cosechas fallidas. Los árboles y los hielos nos muestran con pruebas físicas que efectivamente las temperaturas cayeron
y que hubo sulfatos volcánicos en la atmósfera. La explicación volcánica, entonces, encaja perfectamente con lo que se vivió. Queda, sin embargo, un aura de misterio, aunque sabemos que la causa fueron erupciones volcánicas. El lugar exacto y los detalles precisos aún se debaten. ¿Fue Islandia? ¿Fue América Central? ¿Fueron ambas? Lo más probable es que haya sido una combinación de erupciones, quizá en distintos puntos del planeta, que coincidieron en el tiempo y multiplicaron el impacto. Esta incertidumbre mantiene vivo el interés de los científicos, que siguen investigando para desentrañar el enigma de 536. Más allá de los detalles técnicos, lo cierto es que el mundo del siglo VI se enfrentó a un desastre natural de escala planetaria. La Tierra, al levantar su voz a través de los volcanes, mostró hasta qué punto la humanidad depende de un equilibrio frágil. En aquellos días, los hombres y mujeres no sabían de estratosferas ni de sulfatos. Solo veían el sol apagado y sentían el hambre en sus cuerpos. Hoy podemos poner nombre y explicación a lo que ellos vivieron, pero eso no disminuye la magnitud de la tragedia. El año 536 sigue siendo, desde la perspectiva científica, un ejemplo extremo de cómo la naturaleza puede transformar radicalmente la vida humana. El mundo apenas comenzaba a levantarse de la oscuridad de 536 cuando una nueva tragedia golpeó con fuerza devastadora. Los pueblos habían sobrevivido al frío repentino, a las cosechas perdidas y a la hambruna, pero su resistencia estaba profundamente debilitada. Las reservas de alimentos eran escasas, las defensas del cuerpo humano estaban reducidas por la malnutrición, y las sociedades vivían en condiciones de extrema precariedad. En medio de este panorama frágil, apareció una nueva amenaza, la peste, y no una cualquiera, sino la que pasaría a la historia como la plaga de Justiniano, uno de los brotes epidémicos más terribles jamás registrados. La plaga comenzó en el año 541, apenas 5 años después del misterioso oscurecimiento del sol. Su epicentro fue el Imperio Bizantino, gobernado entonces por el emperador Justiniano I, uno de los monarcas más ambiciosos de su tiempo, empeñado en restaurar la gloria del Imperio Romano. La ciudad de Constantinopla, capital del imperio, era un hervidero de actividad. Rutas comerciales que conectaban Europa, Asia y África convergían en sus muelles. Barcos llegaban cargados de mercancías desde Egipto y Siria, y caravanas traían especias, seda y cereales. Ese flujo constante de bienes y personas también era el vehículo perfecto para un enemigo invisible, la bacteria Yersinia pestis, la misma responsable de la posterior peste negra en la Edad Media. Los cronistas bizantinos dejaron descripciones espeluznantes de la llegada de la peste. Procopio de Cesarea, el mismo historiador que habló del sol oscurecido, relató que la enfermedad comenzó en Egipto, probablemente en la ciudad de Pelusio, un importante puerto en el delta del Nilo. Desde allí, siguiendo las rutas comerciales del grano que alimentaban a Constantinopla, la peste viajó a lo largo del Mediterráneo. En cuestión de meses, llegó a la capital del imperio, donde se propagó con rapidez implacable. La enfermedad se manifestaba con fiebre repentina, escalofríos, delirio y sobre todo con inflamaciones dolorosas en los ganglios linfáticos, conocidas como bubones. Los afectados podían morir en pocos días, a veces en cuestión de horas. Procopio escribió que había cadáveres apilados en las calles y que los sobrevivientes no daban abasto para enterrar a los muertos. Se calcula que, en el punto álgido de la epidemia, morían entre 5 y 10.000 personas al día solo en Constantinopla. El propio emperador Justiniano enfermó, aunque logró sobrevivir, lo que se interpretó como un milagro en aquel tiempo. La magnitud de la plaga de Justiniano fue tan grande que no se limitó a Bizancio.
La enfermedad se expandió por todo el Mediterráneo, alcanzando Italia, la Galia, Hispania, África del Norte, Persia e incluso algunas regiones más alejadas de Asia. En pocos años se había convertido en una pandemia global en los términos de la época. Los barcos infestados de ratas y pulgas eran el medio de transporte perfecto para el contagio. Las rutas comerciales que mantenían la vida de los imperios se convirtieron en canales de muerte. El impacto demográfico fue devastador. Aunque las cifras varían, algunos estudios modernos estiman que la plaga de Justiniano mató a entre el 25% y el 50% de la población en las zonas afectadas. En el Imperio Bizantino, ciudades enteras quedaron despobladas, campos abandonados y ejércitos reducidos a la mínima expresión. El hambre que había comenzado en 536 se vio ahora agravada por la pérdida masiva de campesinos, artesanos y comerciantes. La economía se desplomó y las ambiciones imperiales de Justiniano comenzaron a tambalearse. El desastre climático previo fue un factor decisivo en la letalidad de la peste. El frío inusual y la falta de alimentos habían dejado a la población debilitada, con sistemas inmunológicos frágiles y comunidades dependientes de importaciones de grano. Las hambrunas recurrentes obligaban a las personas a concentrarse en ciudades y pueblos buscando ayuda, lo que favorecía aún más la propagación de la enfermedad. La combinación de malnutrición, pobreza y hacinamiento fue el caldo de cultivo perfecto para que la bacteria encontrara víctimas sin resistencia. Más allá del dolor humano, las consecuencias políticas fueron enormes. Justiniano había emprendido una ambiciosa campaña para restaurar el dominio romano en Occidente. Sus generales, Belisario y Narcés, habían conquistado partes de Italia y el norte de África. Pero la peste cambió todo. Los recursos destinados a las guerras tuvieron que desviarse para lidiar con la catástrofe. Las tropas morían o desertaban, y los ingresos fiscales se desplomaban a medida que la población disminuía. El sueño de un imperio romano restaurado comenzó a desvanecerse. En Persia, el enemigo tradicional de Bizancio, la situación no fue mejor. La peste cruzó las fronteras y diezmó también a los sasánidas, debilitando ambos imperios. Esta doble fragilidad abrió, un siglo después, el camino para la expansión del Islam, que se encontró con dos potencias exhaustas por guerras, hambre y enfermedades. De este modo, lo ocurrido en 536 y la posterior peste de 541 no solo marcaron la vida de una generación, sino que reconfiguraron el mapa político y religioso del mundo. La plaga tampoco pasó desapercibida en Occidente. En Italia, durante las guerras góticas, los ejércitos se enfrentaban no solo al enemigo humano, sino también al invisible. Las ciudades sitiadas sufrían hambre y enfermedad al mismo tiempo, y muchas quedaron arrasadas. Los cronistas de la época veían en la peste una señal del fin de los tiempos, un castigo divino tras los oscuros presagios del sol apagado. Los testimonios describen escenas de horror cotidiano, barcos a la deriva, cargados de cadáveres, pueblos enteros abandonados, animales vagando sin dueños. En Constantinopla, cuando ya no había espacio para enterrar a los muertos, los cuerpos eran arrojados en fosas comunes o incluso al mar. El hedor y la desesperación impregnaban cada rincón de la ciudad. Era como si el mundo hubiera caído en una espiral de muerte sin fin. Sin embargo, al igual que con la catástrofe climática, la humanidad resistió. La peste nunca desapareció del todo. Regresó en oleadas durante los siglos siguientes, reapareciendo cada pocas décadas. Pero, aunque debilitados, los pueblos encontraron maneras de adaptarse. Algunos historiadores sostienen que la plaga de Justiniano fue un parteaguas, marcó el final definitivo de la antigüedad clásica y abrió el camino a la Edad Media.
La grandeza imperial romana que Justiniano intentó restaurar quedó sepultada bajo las sombras de la enfermedad. Los estudios modernos han confirmado que esta plaga fue causada por la misma bacteria que siglos después provocaría la peste negra del siglo XIV. Se trata de un enemigo recurrente de la humanidad, capaz de reaparecer en diferentes épocas con consecuencias catastróficas. La combinación del desastre climático del 536 con la pandemia del 541 convirtió al siglo VI en uno de los periodos más duros jamás vividos. El golpe doble, primero la oscuridad y el hambre, luego la peste, dejó una huella imborrable. No se trató de un simple episodio pasajero, sino de una concatenación de crisis que transformaron el rumbo de la historia. Las sociedades se vieron obligadas a repensar su relación con el mundo natural y con lo divino, a enfrentar la fragilidad de la vida humana frente a fuerzas inmensas e incontrolables. Cuando hablamos del año 536 y de sus consecuencias, no podemos limitarnos a la tragedia humana inmediata. El desastre climático y la posterior plaga golpearon en lo más profundo de las estructuras políticas y económicas de la época. Los imperios, reinos y pueblos no eran entidades aisladas. Estaban tejidos por redes comerciales, diplomáticas y militares que dependían de la estabilidad de la naturaleza y de la fuerza de sus poblaciones. El súbito colapso ambiental y epidemiológico alteró esos equilibrios, debilitó gobiernos, trastocó ejércitos y reconfiguró el mapa de poder mundial. El mundo del siglo VI nunca volvió a ser el mismo. En el corazón de este proceso estaba el Imperio Bizantino, que en aquel momento era la potencia más grande y organizada del Mediterráneo. Justiniano I, el emperador, había heredado un imperio rico y con aspiraciones universales. Su proyecto político era ambicioso: reconquistar los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente y devolver la gloria perdida. Durante los primeros años de su reinado logró notables victorias. Sus generales Belisario y Narcés derrotaron a los vándalos en el norte de África y avanzaron con éxito en Italia contra los ostrogodos. Parecía que el sueño romano podía renacer. Sin embargo, el año 536 marcó el inicio de un declive que ni siquiera la voluntad férrea de Justiniano pudo detener. El oscurecimiento del sol y el frío inusual redujeron drásticamente las cosechas en Anatolia, Grecia y los Balcanes, que eran graneros vitales para el imperio. Constantinopla dependía también del grano egipcio, pero incluso el fértil valle del Nilo sufrió las consecuencias del cambio climático global. El resultado fue una carestía de alimentos que disparó los precios y generó tensiones sociales. Mantener a la capital y a los ejércitos en campaña resultaba cada vez más costoso. A la crisis agrícola se sumaron las guerras contra Persia, el eterno rival del imperio. Los sasánidas, al mando del rey Cosroes I, también sufrían los efectos del hambre, pero la rivalidad histórica no se detuvo. Ambas potencias se enfrentaron en conflictos prolongados, drenando recursos en un momento en que la supervivencia de sus poblaciones estaba en juego. Los soldados, mal alimentados y debilitados, combatían en condiciones penosas, y muchas veces morían más por enfermedades que por las armas enemigas. La llegada de la plaga de Justiniano en 541 terminó por dar el golpe definitivo. Los ejércitos bizantinos se vieron diezmados, la recaudación fiscal cayó en picada y los territorios recién conquistados resultaban imposibles de mantener. Las ambiciones imperiales se convirtieron en un lastre. Italia quedó devastada, el norte de África resistió con dificultades y Hispania apenas recibió atención. La grandeza romana que Justiniano soñaba restaurar se perdió entre cadáveres, campos vacíos y ciudades despobladas. En Europa occidental, la situación no fue mejor.
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los reinos bárbaros habían surgido como nuevas potencias regionales: visigodos en Hispania, ostrogodos en Italia, francos en la Galia, anglosajones en Britania. Estos reinos dependían en gran medida de la agricultura de subsistencia, y cualquier alteración del clima podía resultar fatal. El año 536 trajo veranos fríos, lluvias fuera de estación y malas cosechas, lo que provocó hambre y migraciones internas. Los cronistas irlandeses registraron que el pan desapareció durante 3 años. En Britania, ya fragmentada tras la retirada romana, las hambrunas contribuyeron a la inestabilidad y a los conflictos entre los pequeños reinos anglosajones y celtas. En la Galia, el hambre empujó a campesinos a rebelarse contra los señores, aunque con pocas posibilidades de éxito. La población, diezmada por el hambre, se volvió más vulnerable a la peste cuando ésta llegó algunos años después, completando un ciclo de miseria. Los francos, bajo el mando de los reyes merovingios, lograron expandirse territorialmente, pero lo hicieron en un contexto de crisis demográfica. Su poder se basaba en la capacidad de mantener alianzas con la nobleza guerrera, y la escasez de recursos tensionó esas relaciones. Aunque los francos se consolidaron como el reino más fuerte de Europa occidental, lo hicieron sobre cimientos frágiles, en una sociedad marcada por la inseguridad alimentaria y las tensiones sociales. Mientras tanto, en el Medio Oriente, la crisis también se dejó sentir con fuerza. El imperio sasánida de Persia experimentó hambrunas y epidemias similares a las de Bizancio. Sus campos se vaciaron y su capacidad de sostener guerras prolongadas disminuyó. El zoroastrismo, religión oficial del imperio, se vio obligado a dar respuestas espirituales a una población que interpretaba los fenómenos naturales como señales cósmicas. Tanto Bizancio como Persia salieron debilitados de esta combinación de hambre, peste y guerra, lo que preparó el terreno un siglo después para la fulgurante expansión del Islam. En el lejano Oriente, China vivía bajo la dinastía Wei del norte y posteriormente la dinastía Zhou. Los registros chinos describen con claridad fenómenos similares a los relatados por Procopio: el sol debilitado, el frío inusual y las malas cosechas. Las crónicas hablan de hambrunas devastadoras que provocaron millones de muertes y migraciones masivas hacia regiones menos afectadas. El poder central se debilitó, y los constantes conflictos entre facciones rivales se intensificaron en medio del hambre. Muchos campesinos abandonaron las tierras para unirse a bandoleros o ejércitos rebeldes, lo que aumentó la fragmentación política. La situación en Asia Oriental también muestra cómo un desastre climático puede desencadenar cambios estructurales. La dinastía en el poder perdió legitimidad ante la incapacidad de garantizar alimento a su población, lo que abrió el camino a nuevas dinastías y reorganizaciones políticas. El hambre, la desesperación y la violencia actuaron como fuerzas invisibles que moldearon el curso de la historia. Si ampliamos la mirada, vemos que el mundo entero estaba conectado por la catástrofe. Irlanda y China, Bizancio y Persia, Italia y Britania, todos vivieron bajo el mismo cielo oscurecido. Aunque no existía la globalización moderna, la simultaneidad de los testimonios muestra la dimensión planetaria del evento. El año 536 no fue una crisis local, sino un fenómeno global que afectó a la humanidad entera. La política global cambió de manera profunda. Bizancio y Persia, antaño gigantes poderosos, quedaron debilitados. Los reinos bárbaros de Europa occidental enfrentaron hambre y fragmentación. China entró en ciclos de guerra y caos. Las estructuras de poder tradicionales perdieron estabilidad, y las sociedades comenzaron a buscar respuestas en nuevas formas de organización y espiritualidad.
El siglo VI fue, en muchos sentidos, el escenario donde se sembraron las semillas del mundo medieval que estaba por venir. Mirado en perspectiva, el año 536 y sus consecuencias funcionan como un recordatorio de que los imperios, por más sólidos que parezcan, dependen de factores frágiles: el clima, la salud de sus poblaciones, la capacidad de producir alimentos. Cuando esos pilares se tambalean, hasta las potencias más grandes pueden caer. Justiniano, con todo su poder, no pudo impedir que la naturaleza y la enfermedad doblegaran a su imperio. Los reyes bárbaros, con sus ejércitos, tampoco pudieron detener el hambre que corroía sus reinos. Y en China, ningún emperador logró evitar que millones murieran de inanición. Así, el impacto político del desastre climático de 536 y de la peste de 541 fue universal. No se trató solo de frío y enfermedad, fue el colapso de la estabilidad política, el retroceso de imperios y la reconfiguración de reinos. El mapa del mundo cambió y la humanidad aprendió una lección dolorosa. Cuando la naturaleza desata su furia, ni las murallas más sólidas ni los ejércitos más poderosos pueden detenerla. La oscuridad del año 536 no fue solamente un fenómeno físico ni un desastre agrícola. Para los pueblos de la antigüedad tardía, cuya cosmovisión estaba profundamente ligada a lo divino, aquella bruma que cubría el sol fue interpretada como una señal de dimensiones sobrenaturales. La gente no tenía explicaciones científicas para comprender lo que estaba ocurriendo. Lo que para nosotros hoy es el resultado de erupciones volcánicas colosales, para ellos era un presagio de los dioses, un anuncio del fin de los tiempos o un castigo celestial por los pecados humanos. La dimensión espiritual y cultural de este acontecimiento es, por lo tanto, inseparable de su impacto político y social. En el Imperio Bizantino, donde el cristianismo era la fe oficial desde hacía más de 2 siglos, las nieblas y el frío inusual se interpretaron dentro de un marco apocalíptico. El Apocalipsis de Juan, con sus imágenes del sol oscurecido y las estrellas cayendo del cielo, resonaba con fuerza en las mentes de clérigos y fieles. Para muchos, la naturaleza misma estaba proclamando que el fin estaba cerca. Los sermones en Constantinopla y otras ciudades transmitían un mensaje de penitencia, ayuno y oración. El hambre no era solo hambre, era una prueba divina. La peste no era solo enfermedad, era un castigo que confirmaba los pasajes de las Escrituras. Este temor no se limitó a Bizancio. En el occidente europeo, todavía fragmentado entre reinos bárbaros, el cristianismo se expandía con fuerza. Los obispos y monjes veían en las heladas de verano y en las malas cosechas señales claras de que Dios estaba irritado. En Galia, Hispania o Britania, las crónicas eclesiásticas comenzaron a hablar de señales en los cielos, eclipses y tormentas que se interpretaban como heraldos del Apocalipsis. La fe cristiana se consolidó como refugio espiritual en medio de la incertidumbre, y en muchos casos la desesperación fortaleció a la Iglesia como institución, pues ofrecía un sentido a lo incomprensible. En Irlanda y las Islas Británicas, donde el cristianismo todavía convivía con tradiciones celtas, el hambre y la oscuridad potenciaron el avance de los misioneros. El pueblo, necesitado de consuelo, encontraba en las nuevas creencias un marco narrativo para explicar lo inexplicable. Las antiguas deidades paganas, asociadas con la fertilidad de la tierra y los ciclos agrícolas, parecían impotentes ante la magnitud de la catástrofe. Por contraste, la promesa cristiana de una vida eterna más allá del sufrimiento terrenal ofrecía una esperanza que muchos abrazaron. Mientras tanto, en el Medio Oriente, el zoroastrismo en Persia enfrentaba también un desafío interpretativo. Según esta religión, el mundo era escenario de una lucha cósmica entre Ahura Mazda, la divinidad del bien,
y Angra Mainyu, el espíritu del mal. Las hambres y enfermedades eran vistas como manifestaciones del caos y de las fuerzas malignas que intentaban dominar el cosmos. Los sacerdotes zoroastrianos intensificaron los rituales de fuego sagrado y las prácticas de purificación, tratando de reforzar la esperanza de que al final el bien triunfaría. El pueblo, sin embargo, veía en el hambre una prueba casi insoportable, lo que debilitó la confianza en el poder de sus líderes religiosos. En China, el vínculo entre la legitimidad imperial y el orden cósmico era profundo. Los emperadores gobernaban bajo el mandato del cielo, una idea según la cual los desastres naturales eran una señal de que el soberano había perdido el favor divino. Así, las nieblas, los fríos inusuales y las malas cosechas no se percibían como accidentes, sino como un juicio contra la dinastía gobernante. Este marco cultural intensificó la crisis política. Los campesinos, hambrientos y desesperados, interpretaban la catástrofe como prueba de que los gobernantes habían perdido el derecho a reinar. Los movimientos rebeldes ganaron fuerza bajo la bandera de restaurar la armonía con el cielo. También en China se registraron fenómenos astronómicos que fueron entendidos como señales del caos cósmico. La tradición confuciana y la cosmología taoísta vinculaban los ciclos del universo con el equilibrio social. Cuando ese equilibrio se rompía, la gente se volvía hacia rituales, augurios y prácticas místicas en busca de restaurar el orden perdido. No es casual que durante esos años se fortalecieran corrientes religiosas como el budismo, que ofrecía un marco espiritual para aceptar el sufrimiento y la transitoriedad de la existencia. El budismo, en efecto, encontró en este contexto un terreno fértil para expandirse más allá de la India. Sus enseñanzas sobre el dolor como una verdad universal, sobre la impermanencia y la necesidad de desapego, resonaban poderosamente en una época de hambre, enfermedad y miedo colectivo. La difusión de textos budistas en Asia Oriental y Central se vio impulsada precisamente por la necesidad de respuestas ante un mundo en caos. En Europa y el Mediterráneo, además del cristianismo oficial, surgieron corrientes apocalípticas y místicas que buscaban interpretar el desastre. Profetas errantes predicaban el inminente fin del mundo, y no pocas comunidades se organizaron alrededor de líderes carismáticos que prometían salvación o redención especial. Estos movimientos, aunque a menudo perseguidos por las autoridades, revelan el profundo impacto cultural de la catástrofe. Cuando la tierra se niega a dar fruto y el cielo se oscurece, las almas humanas buscan consuelo en promesas de un mundo mejor o en interpretaciones que devuelvan sentido al sufrimiento. El miedo colectivo también influyó en la producción cultural de la época. Las crónicas, cargadas de un lenguaje simbólico y religioso, no son meras descripciones de fenómenos naturales. Son testimonio del impacto espiritual que la oscuridad dejó en los pueblos. El sol débil, como la luna, no era solo una observación, era una metáfora del debilitamiento del orden cósmico. La naturaleza se convertía en un espejo del destino humano. Con el paso de los años, el recuerdo de la oscuridad y del hambre quedó grabado en la memoria cultural como un hito apocalíptico. Muchos textos posteriores recogieron esas experiencias para advertir a las generaciones futuras. En las tradiciones cristianas medievales, por ejemplo, las visiones del fin del mundo se alimentaron de aquellos recuerdos. En el Islam, que surgiría un siglo después, la experiencia de hambrunas y plagas en Medio Oriente preparó el terreno para una nueva visión espiritual que ofrecía un marco de sentido más amplio. Lo más fascinante de este periodo es cómo la catástrofe llevó a repensar la relación entre el ser humano y el cosmos. La dependencia de la naturaleza se hizo más evidente que nunca. El hambre y la peste recordaron que la humanidad es frágil,
que los imperios y las religiones están sujetos a fuerzas mayores. Y al mismo tiempo, el desastre impulsó la búsqueda de sentido, reforzó la fe de millones y dio lugar a nuevas formas de espiritualidad. En cierto modo, el año 536 y sus consecuencias funcionaron como un laboratorio cultural. Bajo la presión del miedo, las sociedades generaron respuestas espirituales que marcaron el rumbo de los siglos siguientes. El cristianismo se consolidó en Europa, el budismo se expandió en Asia, y las religiones tradicionales, como el zoroastrismo o las creencias celtas, sufrieron un declive frente a doctrinas que ofrecían mayor esperanza. La relación entre el ser humano y el cosmos ya no era solo agrícola o astronómica. Se volvió intensamente espiritual, cargada de símbolos, profecías y visiones. Así, el velo oscuro que cubrió el sol no solo oscureció la tierra, sino también la mente de quienes lo presenciaron. Lo que para nosotros es ceniza volcánica, para ellos era un signo divino. Lo que para la ciencia moderna es un enfriamiento global, para los antiguos fue el eco del Apocalipsis. Y en ese cruce entre naturaleza y fe, la humanidad transformó su manera de entender el universo, dejando como herencia un legado cultural marcado por el miedo, la esperanza y la eterna búsqueda de sentido en medio de la oscuridad. Tras años de oscuridad, hambre y enfermedad, la humanidad comenzó lentamente a reconstruirse. El periodo iniciado en 536 no fue un episodio breve, sino una cadena de calamidades que duró más de una década. Sin embargo, incluso en medio de la devastación, las sociedades mostraron una sorprendente capacidad de adaptación. Donde antes hubo desesperación, poco a poco surgió la resiliencia. La historia de la recuperación no fue uniforme ni inmediata, pero constituye una lección poderosa sobre la tenacidad del ser humano frente al desastre. En Europa, los campesinos que habían visto desaparecer sus cosechas en veranos helados empezaron a encontrar maneras de ajustar sus prácticas agrícolas. Aunque las condiciones climáticas seguían siendo duras, las comunidades aprendieron a diversificar cultivos, buscando aquellos más resistentes al frío y capaces de sobrevivir en tierras empobrecidas. Las legumbres, por ejemplo, se convirtieron en una alternativa vital, pues aportaban proteínas y podían crecer en condiciones más adversas que los cereales tradicionales. Este cambio marcó el inicio de un lento proceso de transformación en la dieta europea. Los pueblos también fortalecieron sus redes de solidaridad. Allí donde un poblado había perdido todo, a menudo dependía del intercambio con vecinos que hubieran tenido mejor suerte. Surgieron formas más organizadas de almacenamiento y en algunos lugares comenzaron a aparecer graneros colectivos para proteger reservas de grano en caso de futuras emergencias. Aunque estas prácticas no eliminaron el hambre, sembraron la semilla de sistemas más resistentes frente a crisis posteriores. En el Imperio Bizantino, tras el doble golpe de la hambruna y la peste, la recuperación fue compleja. Constantinopla había perdido una enorme parte de su población y su economía estaba profundamente debilitada. Pero la administración imperial no se derrumbó. Justiniano, a pesar de las dificultades, continuó con sus ambiciosos proyectos de construcción como la Hagia Sofía, que se convirtió en símbolo de resistencia cultural. Levantar una iglesia de dimensiones colosales en un periodo de ruina era una manera de proclamar que el imperio aún tenía futuro, que podía renacer de las cenizas. En las zonas rurales de Bizancio, los campesinos reorganizaron su vida en torno a pequeños núcleos autosuficientes. Muchos campos habían quedado abandonados durante los años de mayor desastre, pero lentamente fueron reocupados. Familias enteras se desplazaron en busca de mejores tierras, generando movimientos internos que cambiaron el mapa agrícola del imperio.
La necesidad de reconstrucción también favoreció innovaciones en técnicas de irrigación y en la gestión de suelos degradados. En Irlanda y las regiones nórdicas, donde las condiciones fueron extremadamente severas, la memoria de la catástrofe quedó grabada en la tradición oral. Los poemas épicos y las sagas comenzaron a incluir referencias a inviernos interminables y cielos oscuros. Pero más allá de la memoria, la adaptación implicó cambios concretos. Los pueblos del norte aprendieron a depender más de la ganadería y de productos del mar, pues la agricultura había demostrado ser demasiado frágil frente a variaciones climáticas extremas. Este giro no eliminó las dificultades, pero diversificó las fuentes de alimento y abrió nuevas rutas comerciales ligadas a productos pesqueros y animales. En China, la recuperación fue particularmente tensa. El mandato del cielo había quedado en entredicho y el hambre había desatado rebeliones. Sin embargo, con el paso de los años, la dinastía encontró formas de estabilizar la situación. Una de las claves estuvo en la reorganización de los sistemas de irrigación y en la intensificación del cultivo de arroz, que en regiones más cálidas ofrecía mayor seguridad alimentaria que otros granos. La experiencia del desastre llevó a un mayor énfasis en el control estatal de las obras hidráulicas, lo que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la administración china. El Medio Oriente, por su parte, también mostró resiliencia. Aunque los imperios bizantino y sasánida habían sido sacudidos por crisis políticas, ambos lograron mantener estructuras suficientes para sostener la vida cotidiana. Los persas, por ejemplo, reorganizaron rutas comerciales y reforzaron la importancia de caravanas que traían alimentos desde regiones menos afectadas. En estas caravanas no solo circulaba grano, también viajaban relatos de lo que había sucedido en otras partes del mundo. Y así, el recuerdo del año oscuro se difundió como una advertencia universal. En América, aunque las fuentes son más fragmentarias, los estudios arqueológicos sugieren que varias culturas experimentaron colapsos parciales en este periodo. Sin embargo, en algunos lugares se desarrollaron estrategias de adaptación ingeniosas. Las sociedades agrícolas mesoamericanas y andinas reforzaron sus terrazas de cultivo y canales de irrigación, tratando de maximizar cada porción de tierra fértil disponible. Aunque muchos sufrieron pérdidas irreparables, la capacidad de resistencia de estas comunidades les permitió sobrevivir y transmitir su legado a las generaciones siguientes. La resiliencia no fue solo material, también cultural y espiritual. Los años de oscuridad habían fortalecido movimientos religiosos, pero con la lenta recuperación también surgieron narrativas de esperanza. En Europa, sermones y crónicas comenzaron a hablar de la prueba superada como un signo de que Dios había dado a la humanidad una nueva oportunidad. En Asia, la expansión del budismo llevó consigo un mensaje de aceptación y superación del sufrimiento. Y en Medio Oriente, la memoria de la calamidad preparó el terreno para movimientos espirituales que redefinirían la historia en el siglo siguiente. En el plano cultural, la memoria del desastre se convirtió en un recurso de aprendizaje. Las generaciones que habían sobrevivido comenzaron a transmitir consejos prácticos a sus descendientes: cómo almacenar grano, cómo reconocer señales de cielos enrarecidos, cómo sobrevivir con dietas más austeras. De esta manera, la catástrofe no solo quedó en las crónicas de reyes y sacerdotes, sino también en el saber popular que ayudó a moldear la vida cotidiana. Un elemento fundamental en esta recuperación fue la innovación tecnológica. No todas fueron grandes invenciones, muchas eran mejoras pequeñas, pero significativas. El perfeccionamiento de molinos, sistemas de arado más resistentes y técnicas de conservación de alimentos marcaron diferencias importantes.
En regiones donde la mortalidad había despoblado campos, la escasez de mano de obra incentivó la búsqueda de herramientas que facilitaran el trabajo de los sobrevivientes. Así, de la tragedia surgió también un impulso hacia el ingenio. El comercio, aunque golpeado, fue otra vía de recuperación. Las rutas que habían quedado interrumpidas durante los peores años comenzaron a reactivarse. El intercambio de alimentos, herramientas y conocimientos ayudó a conectar de nuevo regiones distantes. Comerciantes que transportaban grano desde áreas menos afectadas se convirtieron en figuras clave, aunque a menudo vistas con recelo por especular con la necesidad. Sin embargo, sin esos intercambios muchas comunidades no habrían logrado atravesar los años de escasez. En este contexto, la resiliencia humana no fue uniforme. Algunas regiones se recuperaron con mayor rapidez, mientras que otras quedaron marcadas por un declive prolongado. Pero en conjunto, el mundo no se hundió en la oscuridad eterna. Las sociedades se reacomodaron, aprendieron y reconstruyeron. La tragedia reveló la vulnerabilidad de la humanidad, pero también su sorprendente capacidad de levantarse una y otra vez. La lenta recuperación del desastre del 536 nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, los seres humanos encuentran formas de adaptarse. La capacidad de reinventar la agricultura, de fortalecer redes de solidaridad, de generar nuevas creencias y de transformar el dolor en aprendizaje cultural, es lo que permitió que la humanidad siguiera adelante. De la oscuridad surgió la semilla de nuevas formas de vida, nuevas visiones espirituales y nuevas estructuras sociales. Así, la historia de la reconstrucción tras el peor año de la humanidad no es solo un relato de sufrimiento, sino también de esperanza. Porque si bien el sol se oscureció y las tierras se helaron, la voluntad de sobrevivir brilló con fuerza en cada comunidad, en cada familia que compartió el último pedazo de pan, en cada campesino que volvió a sembrar aunque el suelo estuviera devastado. Esa fuerza de resiliencia es, en última instancia, el legado más poderoso de aquellos tiempos oscuros. El año 536 ha sido llamado por algunos historiadores el peor año para estar vivo, y no sin razón. Lo que comenzó con un sol debilitado y un cielo cubierto de polvo volcánico se transformó en una década de hambre, enfermedad y caos político. La combinación de un desastre climático sin precedentes y una pandemia devastadora puso a prueba la resistencia de las sociedades humanas en todos los rincones del mundo. Pero al mismo tiempo, este periodo histórico nos ofrece una perspectiva única sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de la humanidad. Comprender por qué 536 se ganó su terrible reputación requiere mirar tanto el sufrimiento inmediato como las lecciones que emergieron de él. Cuando se comparan los acontecimientos de 536 con otras catástrofes históricas, se percibe la magnitud del impacto global. Por ejemplo, la peste negra del siglo XIV fue también devastadora, cobrando la vida de entre un tercio y la mitad de la población europea, mientras que la hambruna de 1315-1317 arrasó con cosechas y generó hambre masiva en Europa occidental. Sin embargo, la singularidad del año 536 radica en la combinación de factores. No fue solo hambre, ni solo enfermedad, ni siquiera solo cambios políticos. Fue la convergencia de múltiples crisis en un mismo periodo. Oscuridad prolongada, frío extremo, fracaso de las cosechas, hambruna generalizada y plaga mortal. Ninguna otra catástrofe histórica conocida combinó todos estos elementos con la misma intensidad y extensión geográfica. El impacto global de 536 evidencia cómo los seres humanos dependen de la estabilidad de la naturaleza. Desde Europa hasta China, pasando por el Medio Oriente y partes de América, los registros históricos muestran que el mismo fenómeno climático afectó continentes distantes.
los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y las crónicas escritas coinciden en señalar un enfriamiento abrupto y prolongado. Esta simultaneidad sugiere que, aunque los imperios y reinos parecían aislados, estaban intrínsecamente conectados a los ritmos de la naturaleza y al delicado equilibrio ecológico del planeta. La catástrofe de 536 nos recuerda que los factores naturales no entienden de fronteras políticas y que los efectos de grandes eventos pueden ser verdaderamente globales. El sufrimiento humano durante este periodo también tuvo consecuencias profundas en la cultura y la religión. La oscuridad y la hambruna inspiraron textos apocalípticos, profecías de fin del mundo y movimientos místicos que ofrecían consuelo y explicaciones en un momento de absoluta incertidumbre. Las sociedades buscaron sentido en la fe y en rituales que fortalecieran la cohesión social y la esperanza. En este sentido, 536 no fue solo un año de desastre material. Fue también un año de transformación cultural y espiritual. Las lecciones espirituales extraídas de la crisis ayudaron a las comunidades a sobrevivir y a reconstruirse, mostrando cómo la mente humana busca significado incluso en la tragedia más absoluta. Comparando el año 536 con desafíos modernos, encontramos paralelos sorprendentes. Hoy, el mundo enfrenta crisis como el cambio climático, pandemias globales y desastres naturales de gran magnitud. Aunque contamos con tecnología, ciencia y sistemas de alerta temprana, la vulnerabilidad humana sigue presente. La historia de 536 nos enseña que los efectos de un solo evento ambiental extremo pueden multiplicarse a través de la cadena de la alimentación, la salud, la política y la economía. La humanidad moderna puede aprender de estos ejemplos antiguos para anticipar, mitigar y adaptarse a catástrofes similares. La resiliencia humana frente a la adversidad también se hace evidente cuando estudiamos el periodo posterior a 536. A pesar de la oscuridad, el hambre y la plaga, las sociedades comenzaron a reconstruir sus sistemas agrícolas, reorganizaron sus economías y fortalecieron redes de solidaridad. La innovación tecnológica, aunque modesta en comparación con los estándares actuales, permitió sobrevivir. Nuevos métodos de riego, diversificación de cultivos y almacenamiento colectivo de alimentos marcaron la diferencia. El comercio, el intercambio cultural y la transmisión de conocimientos entre regiones también contribuyeron a la recuperación. Cada paso hacia la reconstrucción es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y superar crisis prolongadas. El año 536 también dejó huellas permanentes en la memoria colectiva. Los relatos de crónicas, poemas, textos religiosos y registros arqueológicos han conservado la narrativa de un periodo en el que la vida humana estuvo al borde del colapso. Estos testimonios nos permiten comprender no solo la magnitud del desastre, sino también cómo las sociedades interpretan, registran y transmiten las lecciones de los tiempos difíciles. La memoria de 536 actúa como un recordatorio constante de la fragilidad de la civilización ante fuerzas naturales y de la importancia de la preparación, la cooperación y la resiliencia. La comparación con otras catástrofes globales también resalta la singularidad de la experiencia de 536. Mientras que epidemias posteriores, guerras y hambrunas afectaron regiones concretas, 536 muestra cómo un conjunto de factores naturales y biológicos puede desencadenar un efecto dominó que transforma el mundo entero. La simultaneidad de la oscuridad solar, el frío extremo, la escasez de alimentos y la propagación de la peste es casi única en la historia registrada. Por ello, los historiadores modernos lo consideran un punto de inflexión crucial,
un momento en que la naturaleza demostró su poder frente a la capacidad humana de control y planificación. Sin embargo, la reflexión final sobre 536 no debe centrarse únicamente en la tragedia. La historia también celebra la resiliencia y la capacidad de adaptación de la humanidad. Las sociedades que sobrevivieron lograron reconstruir ciudades, reorganizar comunidades y preservar conocimientos esenciales. Las lecciones aprendidas alimentaron desarrollos culturales, espirituales y tecnológicos que marcaron la transición hacia nuevos periodos históricos, incluyendo la Edad Media y la expansión del cristianismo, el budismo y otras tradiciones. La adversidad, en este sentido, no solo destruye, también transforma y fortalece. En el mundo moderno, la analogía con 536 es clara. Fenómenos como pandemias globales, olas de calor extremas, huracanes y crisis alimentarias nos recuerdan que, aunque la ciencia ha avanzado, seguimos sujetos a la fuerza de la naturaleza. La historia de 536 nos enseña la importancia de la preparación, la cooperación internacional y la resiliencia social. Los seres humanos tienen la capacidad de superar enormes desafíos, pero solo si aprenden de los errores y experiencias del pasado. Finalmente, el año 536 sigue siendo recordado no solo por la oscuridad y la hambruna, sino por lo que nos enseña acerca de la condición humana. Nos recuerda que incluso en las peores circunstancias, la humanidad puede adaptarse, aprender y reconstruirse. Que el sol vuelva a brillar, que las cosechas vuelvan a crecer y que las sociedades se fortalezcan son testimonio de nuestra resistencia colectiva. La memoria de 536 es, en última instancia, un homenaje a la capacidad humana para enfrentar la adversidad, un recordatorio de que, aunque los tiempos oscuros parezcan interminables, siempre existe la posibilidad de renacer y construir un futuro mejor.